Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo les acabo de ir? Se nota, ¿no? ¡Qué energía! ¿Cómo les acabo de ir? ¿Bien? Eso, convénzanos. Sí, bien. Bien y mejorando, muy bien. Bueno, quiero invitarles para que nuevamente retomemos nuestro material de estudio para proseguir con la serie que venimos trabajando, dependiendo 100% de Dios. Veníamos hablando a partir de el estudio de Efesios, capítulo 6, versículo 10 al versículo 18, que habla de dentro de la iglesia, la conocida armadura de Dios, la panoplia de Dios, como se dice en el griego, donde Pablo, luego de habernos enseñado, retomamos, de habernos recordado y de habernos llamado a vivir debidamente, decentemente, habernos llamado a someternos los unos a los otros en el versículo 21 del capítulo 5, el esposo, la esposa, el hijo, el padre frente a su hijo, el trabajador, el empleador. Dice finalmente y nos llama a que atendamos a la importancia de ¿qué? De fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí es donde nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué son tan difíciles a veces las relaciones interpersonales? Bueno, primero que todo son difíciles por nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana siempre piensa primero yo, segundo yo, tercero yo, y finalmente después del tercero, cuarto yo, quinto yo, y siempre por nuestra naturaleza humana, nuestra tendencia es a pensar en nosotros. Por eso no es fácil la convivencia y las relaciones interpersonales. De igual manera, ninguno de los puntos que Pablo ha tocado antes desde el capítulo 4. Imagínense, relaciones interpersonales, vivir en unidad, vivir no como éramos antes, sino como nuevas criaturas, desechando la manera vieja de actuar y vivir como nuevas personas. Vivir en amor, imagínense, vivir como luz, siendo testimonio, dando ejemplo, guardándonos ya de la vida a escondidas y viviendo una vida en evidencia. Y luego a partir de el 5:15, vivir en ¿qué? En sabiduría, que es parte de lo que hemos venido tratando. Pero ¿por qué le hemos dicho entonces dependiendo 100% de Dios? Porque en la armadura, cuando Él nos llama a tomar la armadura de Dios, nos está recordando que nuestra fuerza no es suficiente, que nuestra capacidad natural no es suficiente. ¿Para qué? Para enfrentar estos desafíos de la vida. Y que tenemos un ayudador. El tema no es que sea difícil, el tema no es que sea conflictivo, el tema es que no estamos solos, eso es lo importante del tema. El tema es que tenemos una ayuda, tenemos su fuerza, tenemos su poder, tenemos su suficiencia, tenemos su cuidado, tenemos su ¿qué? Su recomendación, y que Él mismo está atento a nosotros. Él no simplemente te llama a la vida cristiana, te dice, mire, yo lo que quiero enseñarte es esto, yo soy el Señor de tu vida y tu llamado a vivir así. Vaya a ver, ¿no? Dios nos provee la capacidad para vivir de acuerdo a su voluntad. Y es una persona, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo. Nosotros no estamos solos. Por eso, volviendo al capítulo 6, habíamos visto ya, desde el capítulo, versículo 14, primero vimos, estando firmes, ¿qué? Seguidos los unos, ¿con qué? Con la verdad. Integridad. Tratar de ser lo más íntegro posible delante de Dios y delante de los hombres. No andar con guardados, no andar con tapados, sino tratar de ser siempre lo más transparente, íntegros, como dice la Biblia. Vestidos con la coraza de la justicia, digamos que no se trata de la justicia imputada de Dios. ¿Qué significa? Que Dios nos ve justos, sino que nosotros ya empecemos a vivir como nuevas personas, a vivir de acuerdo a lo que Dios dice de nosotros, a hacer las cosas de otra manera. ¿A qué? A actuar como personas a quienes Dios les ha concedido el poder de ¿qué? De cambiar. Y vimos hace 8 días, calzados los pies ¿con qué? Con el apresto del evangelio de ¿qué? De la paz. Y recordábamos entonces que no necesariamente se refiere a que estemos dispuestos para llevar el evangelio
Evangelio, como a tener presente todo lo que ya Dios nos ha concedido por medio del Evangelio, lo que ya es nuestro, lo que ya nos concedió, lo que ya nos entregó, lo que ya nos pertenece. De hecho, si me acompañan un momentico, haciendo un paréntesis, capítulo Jueces, en esta Biblia no lo tengo resaltado, pero por aquí está, por aquí está, por aquí está. Jueces, vamos a buscar. Sí. Ya, dice así, mira, esto es Jueces capítulo 11, que pena, Jueces capítulo 11, versículo 21 en adelante. Esta gente, uno de los jueces a quienes han escogido para que ayude a liderar la nación de Israel en ese momento, y entonces gente, frente al rey que está tratando de tomar posesión de ellos, el va y le dice: hombre, ustedes tienen su espacio, nosotros tenemos nuestro espacio. Pero resulta que ese pueblo quería venir y tomar posesión de ellos. ¿Qué le dice entonces gente? Versículo 21. Pero Jehová Dios de Israel entregó a Sehón, el rey de ese territorio, y a todo su pueblo en mano de Israel, y lo derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Yabok, y desde el desierto hasta el Jordán. Dice: así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, miren lo que le dice: ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciera poseer, en este caso, la divinidad que adoraba ese territorio, que hemos tu Dios, ¿no lo poseerás tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí con respecto al Evangelio? Todo lo que ya Dios te ha entregado, no lo cedas. Eso es estar cansados por el aprecio del Evangelio y la paz, tener firme lo que ya Dios te entregó. Él desposeyó al enemigo y ahora te ha entregado a ti la victoria. Entonces, no cedas, no entregues. De eso consiste. Estemos firmes con las bendiciones que Dios nos ha dado. Ahora sí, volviendo nuevamente al capítulo 6 de Efesios, vamos a entrar hoy a ver entonces el escudo de la fe. ¿Qué declara entonces? Que ya hemos visto el cinto de la integridad, la coraza de la justicia, y ahora entonces entraremos y el aprecio del calzado del Evangelio, y ahora entraremos a ver el escudo de la fe. Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego. ¿De qué? Del maligno. Mira, ese escudo del que está hablando aquí, que es centurios, como dice la palabra en griego, no era ese escudo que usted carga aquí, pequeñito, ¿no? Como usted pronto ha visto la historia de Troya, que cierto cargan el escudo y la bajo. No, este centurios, es más, el término se aplica más a una puerta. Entonces ya usted se imaginará de qué escudo está hablando. Es un escudo casi del alto de uno, y que obviamente es ancho y lo protege completamente a usted. No simplemente es un escudo para ir persona a persona, sino que es un escudo que te cubre aquí a lo alto, te cubre hasta abajo y te cubre a lo ancho. Un escudo completo. Ese era el Turios, y ese era el que normalmente llevaba la infantería adelante, porque muchas veces tenían que pararse todos en fila y resistir al ejército enemigo. Y con ese era que se guarnecía. Dice, se refiere a un escudo que tenía unos 80 centímetros de ancho y 1,20 m de centímetro de alto. Estaba diseñado para proteger todo el cuerpo del soldado, que era bastante más pequeño que el del hombre promedio en la actualidad. El escudo estaba hecho de un pedazo sólido de madera y se cubría con metal o cuero resistente y tratado con aceite. De hecho, muchos de esos escudos
estaban hechos con madera prensada, o sea, con dos láminas de madera usualmente. ¿Por qué? Porque como veremos, no era puntual, sino muy normal, las famosas flechas incendiarias. Entonces, cuando la flecha venía encendida con brea, al tener dos capas, al penetrar la primera, al tratar de entrar a la segunda, ahí se sofocaba el fuego. Por eso normalmente tenía dos capas este escudo, porque se preveían las flechas incendiarias, que normalmente si hubiera sido una sola capa, al golpear y estallar, inmediatamente iba a incendiar el escudo, que no eran normalmente de lámina ni de hierro, sino que eran de madera fuerte, pero que nos ayudaba a protegerse. Vamos a mirar entonces tres puntitos con respecto al escudo de la fe. Vamos a mirar, ¿cuál fe? Segundo, ¿fe en quién? Y tercero, los dardos del maligno. Vamos a mirar entonces primero de qué tipo de fe está hablando aquí el autor de la carta, que es Pablo, a qué fe se refiere. Y entonces, ojo, no está hablando como cuando usted le preguntan, ¿cierto? Usted le dicen a veces, y a veces hay algunas, perdónenme, ¿cómo se llama? Formatos uno tiene que llenar para ciertos lugares. A usted le puede preguntar qué fe profesa. Entonces, cuando uno dice, no, yo profeso la fe cristiana, o profeso la fe tal, o la fe tal, ¿de qué está hablando uno? De todos los elementos que componen esa fe a nivel ideológico, ¿cierto? Todo lo que se cree en esa fe, todo ese conjunto de verdades que yo creo frente a esa fe. Entonces le preguntan, ¿qué fe profesa? No, yo soy cristiano. Estamos hablando de que creemos en un Señor, de que creemos en un Dios Trino, de que creemos en un Dios Padre, de que creemos en el Espíritu Santo, de todo ese cuerpo de verdades. No es esa fe de la que está hablando aquí el apóstol. Él está hablando de la fe personal. Esa fe que yo pongo en algo, esa fe que yo pongo y que yo creo, esa fe que sale de aquí, de mi interior, frente a algo. Vamos a ver entonces la diferencia. Primera, la fe es un cuerpo, ¿cierto?, de creencias o de doctrina. Efesios 4:13. Aquí el apóstol entonces está hablando de eso. Cuando uno cree un número de verdades sumadas, se convierte en tu convicción, en credo, digámoslo así. Que de hecho los credos se hicieron fue para eso, para ayudar a distinguir las doctrinas correctas de las doctrinas incorrectas. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura, de la plenitud en Cristo. Mire, hasta que todos, o sea, hasta que todos vayamos aprendiendo las verdades que nos enseñan las Escrituras, y todas esas verdades juntas van formando ¿qué? Ese cuerpo de fe. De hecho, ahí mismo en el capítulo 4, versículo 5b, que es después de la primera coma, dice, ¿una qué? Una fe. Para que recordemos el contexto, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es Padre. Entonces, no es esa fe, no son esas verdades que tú has aprendido y que han creado en ti la convicción de la fe a la que tú perteneces, sino que vamos a ver entonces de qué fe se trata. Se trata de la fe que procede, que el Espíritu Santo gesta desde tu corazón frente a Dios. Miremos entonces Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dos cosas. El que se acerca a Dios es necesario que crea en Dios.
Y dos, que Dios es capaz de conceder lo que le estás pidiendo. Por eso dice, sin fe es imposible que agradar a Dios. Él quiere que en tu corazón haya fe, haya confianza, haya certeza, haya descanso. Dice que alguien estaba tratando de traducir una Biblia en una lengua de un pueblo, de una isla, cuyo dialecto era muy difícil, y él no sabía cómo poder decirles, cómo poder expresar a la hora de traducir la Biblia el concepto de fe. Hasta que dice que él estaba en esa situación, en esa disquisición, ¿cómo hago? Y dice que uno de los miembros de la tribu llegó corriendo y llegó de tal manera tan agitado que definitivamente se sentó en una silla y entonces expresó el descanso y expresó nuevamente la vida. Y él dijo, eso es fe. ¿Qué? Descansar total y absolutamente ¿qué? Eso es fe. Descansar. Cuando usted tiene fe, usted descansa de su esfuerzo, de su temor, de su miedo, de su duda, de su incertidumbre. Vamos a ver entonces concretamente, como ya lo estamos diciendo, fe en quién, en otro. Entonces, vamos a ver qué fe en Jesús. ¿Por qué? Vamos a ver 3 puntos. Fe en Jesús, ¿por qué? Porque mi fe se determina por el objeto de mi fe. Discúlpeme, le explico. ¿Por qué? Porque hoy en día se ha hecho común o ha hecho carrera un concepto que dice: no, mira, tú estás como pasando un momento mal. ¿Sabes qué? Tú lo que necesitas es creer. Y usted la pregunta, pero ¿creer en quién? ¿En qué? No, usted solo necesita creer en lo que usted quiera. Ojo con eso. Ojo con eso, que eso es falso. No es creer en quien yo quiera. Porque usted puede creer que su carro tiene gasolina. Y le aseguro que si el tanque de su carro no tiene gasolina, ese carro no va a poder caminar. Entonces no es creer por creer, como te dicen algunos, es quién es el objeto de tu fe. ¿En quién has puesto qué? Tu confianza. Por eso miremos Hebreos 12:2. Entonces mi fe se va a desarrollar y es determinada de acuerdo al objeto en que yo he puesto. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en quién? En Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Dice: autor y consumador de la fe. Dice, y aquí está la evidencia, el cual por el gozo, ¿qué? ¿Dónde puso el gozo? Delante. ¿Y qué hizo con el oprobio? Lo menospreció. Y dice que ¿qué? Sufrió la cruz. ¿Y se sentó dónde? A la diestra del trono de Dios. Uno de los textos más repetidos del Antiguo Testamento, porque hay textos antiguos testamentarios, está en el Salmo 110:1. Pero ese es uno de los textos que usted más encuentra de manera reiterada en el Nuevo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque confirma que Jesús tiene la victoria. Y Él es el Señor y está sentado a la diestra de quién. Usted lo va a ver que se repite continuamente en el Nuevo Testamento. Es Antiguo Testamentario, Salmo 110:1. Pero es recordándonos que esa promesa del Salmo 110, que era el Antiguo Testamento, ya se cumplió en el Nuevo Testamento. Ese Jesús prometido ya vino y está en este momento sentado ¿dónde? A la derecha de Dios. ¿Y qué está haciendo? Viéndonos, intercediendo, dice Hebreos 7:21. Él está ya clamando por nosotros, orando, intercediendo ante el Padre porque por nosotros. No pensemos que es que ya se pensionó, ya el Señor está, ¿cierto? Con los pies en agua con sal, ya relajando. Él está es que intercediendo por nosotros. Muy bien. Segundo, mi fe, en ese mismo orden de ideas, que obviamente depende y se fortalece en la medida de que yo tenga claro quién es el objeto de mi fe, también en esa medida va a crecer. ¿Cómo crece mi fe? En la medida en que yo conozca a quién es el objeto de mi fe. Mientras yo más conozca de Jesús,
Mientras yo más conozca de Dios, mientras yo más conozca del Espíritu Santo, que es el Dios trino, mi fe ¿qué? Mi fe va a aumentar. Por eso dice 2 de Pedro 3:18. Es la pregunta a veces que no, la gente dice, no, lo ven a uno que lee todos los días la Biblia, que la estudia, y que es la semana, y que es en el mes, y que es en el año, y otro, el que no entiende se rasca la cabeza y piensa, no, como que esta persona como que pierde el tiempo ahí todo el tiempo leyendo, pero no se dan cuenta qué es lo que está sucediendo en el corazón de aquel que lee y lee con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se genera fe. Según la Pedro 3:18 dice, antes de crecer en la gracia y en el conocimiento de quién, En nuestro Señor y Salvador Jesucristo. a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Ese es el llamado que hace Pedro en segunda de Pedro, recordarán. ¿Frente a quién? Frente a los falsos maestros. La manera más sencilla de evadir y de evitar la falsa enseñanza, el falso maestro y que seamos engañados es crecer en qué? En el conocimiento de Dios. Y en la medida que yo crezco en el conocimiento de Dios, mi fe ¿qué? Mi fe va a crecer. Mira lo que dice Romanos 10:17, recordemos. Así que la fe y el oír ¿qué? Por la palabra de Dios. Exactamente, en la medida que tú estudias la palabra, en la medida que tú oyes la palabra, además, mire lo que le voy a decir. En la medida que tú enseñas la palabra, tu fe va a crecer. Que nosotros es recibiendo, en la medida que usted también la da. Por eso dice alguien, no recuerdo si fue el que decía, hay dos maneras de dar luz: ser la vela que emite la luz o ser el espejo que refleja la luz. Y muchas veces nosotros no somos la luz, el Señor es la luz, pero nosotros podemos ser, por la gracia del Señor, ¿qué? Quien replica la luz de Dios. Hágalo, verán, mire, ¿quién más crece? Uno. ¿Quién más lo disfruta? Uno. ¿A quién es el que más se lo cimenta? A uno. Esa es la gracia del Señor. Tercero, ahora, ya hemos visto que mi fe no se trata de creer en lo que yo quiera. Hay que tener claro cuál es mi objeto, el Señor Jesús. Y que mi fe va a crecer en la medida en que yo crezca el conocimiento de ese objeto de mi fe, que es Dios. Y tercero, ojo, que mi fe genera, produce, que mi fe se expresa, se hace real, se hace evidente a través de las acciones. Santiago 2:17-18. Miren, es por ejemplo, usted llega y lo que hemos dicho tantas veces, ve ese árbol de es, ¿qué le da? Y usted cada que pasa, no le ve naranjas. Y pasa un mes y no ve naranjas. Y pasa 6 meses y nunca le ve naranjas al árbol. Y pasa un año y no le ve naranjas. Entonces, árbol de qué es, será de cualquier cosa. Vamos al mango, que es lo que uno más claro tiene. El mango va a tener 3 cosechas por año, casi 4. Puede que usted lo ve que tiene florecitas, todas esas florecitas son unos cocotitos de flores mango. Y si usted pasa por el árbol, huele el mango y huele al mango y todo. Pero usted pasa y no ve mangos. Y pasa un mes, y pasa 3 meses, y pasa 6 meses. O el palo tiene algún problema, o el palo no tiene algún problema. ¿Qué es lo que yo quiero decirle? La naturaleza se expresa de acuerdo a su naturaleza. Si es el árbol de naranja, va a dar naranjas, se va a expresar con su fruto. Si es una orquídea, como pasó una vez a mi mamá, que le regalaron una orquídea, un tío que le gustaba y que había ido a Paraguay y trajo una orquídea, y pasaba y la mata ahí, y la orquídea protecula. Y un mes, y 2 meses, y casi 6 meses, y nosotros, mami, bote eso, no tiene nada. ¿Y sabe qué? A sorpresa. El día que floreció, nos tapó la boca. Y nos enseñó que las cosas se manifiestan de acuerdo a su naturaleza. Eran puras orquídeas así chiquiticas, blancas, hermosas, todo tupido. Salió el ramillete de puras orquídeas. ¿Por qué finalmente salieron?
Ok. ¿De qué era la planta? Los días. Así mi fe, tu fe y mi fe, tarde que temprano se va a expresar por qué? Por hechos. Santiago 2, 17, 18 dice, así también la fe, así también la fe, si no tiene obras, es como el naranjo que no da naranjas y es como el limón que no da limones. Dice, es muerte en sí misma, pero algunos te dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Y entonces, muéstrame tu fe sin obras, y mire el detalle. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Exactamente. Mire, estaba recordando ayer con alguien una situación que pasó. Yo no sé si usted recordará en los años 90, bueno, acá que hemos tenido tantos tiempos de sequía y nada que llueve. Pero hubo unos días muy duros y hubo un grupito de damas que empezó a subir al monte en la bandera a orar que para que lloviera. Alguien que estaba ahí conociendo, usted sabe que siempre está el vecino chismoso, que ven, señoras, ¿para dónde va? No, que van a orar para que llueva. Bueno, y pasaron el primer día, pasaron el segundo día, pasaron el tercer día, y mire, sin ser un hombre crédulo, pero los hechos empezaron a generar certeza en él. El viernes pasaron las mismas damas, pero iba una dama nacional y llevaba un paraguas. Y el hombre de una de eso automáticamente dijo, o sea, esto va en serio, o sea, sí están hablando en serio. Y vean, ya cambió su incertidumbre y su menosprecio, cambió por un respeto a lo que estaban haciendo. ¿Y sabe qué? En esa semana empezó a. Entonces mira, tus hechos hablan de qué? De tu fe. Tus hechos hablan de tu fe. Pero si tú dices que tienes fe y estás obrando en el sentido contrario, no estás diciendo nada. O sea, puedes decirle a todo el mundo, sí, como cuando le dicen, ¿usted está contento? Como le dije yo ahorita, ¿cómo están todos? Pero si le digo, ¿cómo están? Bueno, ya uno dice, algo salió. Pero una cosa es consecuente con qué? Con la obra. Entonces, recordemos, no se trata solo de creer por creer, hay que tener claro quién es el objeto de mi fe. Segundo, en la medida que yo conozco ese objeto de mi fe que va a madurar, va a crecer. Y tercero, esa fe, tarde que temprano, se va a expresar en algo. ¿Con qué? Con hechos, con acción. O sea, el fruto de la fe son las acciones correspondientes. Usted empieza a actuar de acuerdo a, usted empieza a proceder de acuerdo a, por ejemplo, usted está desmotivado, usted está decaído, usted está lleno de incertidumbre, pero de alguna manera viene la fe en su corazón, usted va a empezar a qué? Al menos a orar, al menos a pedir oración, al menos a decirle, ustedes tienen una cadena de oración, ¿por qué no me metes? Pero algo empieza a suceder, algún fruto, alguna acción se va a ver. Pero la fe que no tiene acciones es una fe que realmente no es procedente de Dios. Y esto no es un llamado al activismo, no, pero la fe produce actividad. La fe produce actividad. Usted se levanta, usted sale, usted se mueve, usted actúa de alguna manera, así sea lo más básico, pero lo hace. Vamos a mirar entonces ahora los datos. Muy bien. Si la fe es certidumbre, ¿qué serían entonces los datos? Incertidumbre. Los datos del maligno vienen a través de qué? De la duda, de la incertidumbre, el miedo, el temor, la tentación. Miremos lo que dice Génesis 3:1. Todo lo contrario a nuestra fe. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que qué. Que todos los animales del campo. Y mire, dice, la cual dijo a la mujer, mire lo que le dijo, con que Dios os ha dicho que qué. Que no comáis. ¿Qué
¿qué hizo la serpiente? Sembrar duda frente a quién? Frente a Dios. Y vienen los datos. Cuando uno, ¿será que eso sí es cierto? ¿Será que lo que Dios dice sí es cierto? Hebreos 11:6. Si fe es imposible, porque es necesario que creamos que viaje y que Gasolona. Y si yo empiezo, ¿será que sí? ¿Será que yo me estoy enredando? ¿Será que me estoy metiendo cuentos? ¿Será que me estoy dando golpecitos a yo mismo y me estoy engañando a mí mismo? ¿Ves? Ahí viene la incertidumbre y el enemigo siempre va a venir, ¿no? No, eso que olvídese, eso no. Mire, uno dice, no, pues estaba engañada mi Eva, ¿no? ¿Y cómo fue? Metiendo la incertidumbre. Pero usted no ha dimensionado la capacidad que tiene el enemigo. ¿Hasta dónde y hasta quién es capaz de qué? De ir y meterle la cizaña de la duda, de la incertidumbre y la desconfianza. Mateo 4:13, tenemos. ¿Sabe quién está hablando? Mateo 4:13. ¿Sabe quién está aquí? Jesús, el Señor. Dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto y ayunó 40 días y tuvo hambre. Y de alguna manera el Señor tuvo que darse cuenta que tenía hambre. Como cuando uno a veces ve a alguien y le dice que tiene hambre, de alguna manera se dio cuenta que tenía 40 días de ayuno. Le venía haciendo el seguimiento. 3. Y dice, y vino a él quién? El tentador. Y le dijo, ¿qué le dijo? Si eres el Hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. Entonces mire, así mire siempre la incertidumbre. Lo primero que le va a decir, si usted realmente fuera cristiano, usted no habría traído. Si usted fuera cristiano, usted no habría traído. Si usted realmente fuera un hijo de Dios, No le pasaba eso. no le pasaban estas situaciones. Si usted fuera hijo de Dios, tal cosa. ¿Y qué lo pone a uno aquí? A dudar y a preguntarse, ¿será que yo sí soy? Y empieza uno a darse contra las paredes. Y entonces empieza uno que, al bajar usted la guardia y al bajar usted inmediatamente su concepto de su relación con Dios, ¿usted qué hace? Usted da la espalda. Y el depredador que está esperando, que usted dé la espalda, que usted baje la guardia, que usted ya no ore, que usted ya no lee, que usted ya no se congregue, que usted se aleje de Dios, que usted se meta donde no debe meterse. Y ahí entonces el enemigo, ¿qué? Matando y borrachando. Lo enreda uno. Entonces después dice, pero ¿cómo le pasó esto? ¿Cómo me va a pasar? ¿Qué le pasa a uno? ¿Por qué? Porque obvio el enemigo empieza generando ¿qué? Incertidumbre. Y la incertidumbre te va generando ¿qué? Distancia de Dios. Y en la medida que tú te alejas de Dios y te alejas de la manada, ¿qué hace el depredador? Siempre está buscando al más débil y al más solo. Si no revise, mire, si usted ve digamos así, los documentales de los animales, y usted ve a los depredadores, un depredador puede depredar 2 días, hasta 3 días una víctima, hasta que la coja ¿qué? En la situación que la necesita. Y así está el enemigo, predándolo a uno. Usted pensará, yo no le he hecho nada, usted ya sabe que esa es su naturaleza. ¿Cuál es? Matar, matar y destruir. Usted no tiene que hacerle nada. Él lo hace porque esa es su naturaleza. Entonces, vamos a la aplicación final. 2 de Corintios 10, 3 al 5. Vamos entonces a aplicar ese escudo ¿de qué? De la fe. Dice, 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque andamos en un cuerpo humano, dice, aunque andamos en la carne, dice, no militamos en la fuerza de nuestra carne. No es con su fuerza, ni mi fuerza. No es con la fuerza del músculo, ni siquiera con la sagacidad del intelecto. Es con la fuerza de quién? De Dios. Por eso es el escudo de la fe. Yo tengo que descansar en quién. Y dice, por
las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en qué. ¿Qué significa? En fe. Son poderosas en Dios, ¿por qué? Porque son armas que operan por medio de qué? De la fe. ¿La fe en quién? Y dice, para la destrucción de qué? De fortalezas. ¿Derribando qué? Todas Argumentos. ¿Y qué? altivez. Y altivez. Allá van los datos del enemigo. Pensamientos de destrucción, pensamientos de derrota, pensamientos de fracaso, pensamientos. Y él que los manda, ¿no? ¿Y qué? Por muchos lados están las redes, están los periódicos, está la charla de la gente. La gente habla y uno no oye, y uno a veces piensa, bobadas que están diciendo ahí, eso y usted ahí, pero 3 días después, en algún momento y en alguna situación, usted dice, ¿será que es cierto lo que están diciendo ahí? El enemigo lo va trabajando a uno. Por eso dice, mi fe, las armas de nosotros son poderosas en qué? En Dios, porque son por la fe. ¿Para derribar qué? Esos argumentos dañinos, esos pensamientos dañinos y esa altivez que se resiste a reconocer. Hoy alguien decía algo muy cierto, ¿no? Estas personas que hoy día se han metido mucho en todos estos temas de la nueva era, el New Age y todo ese tema, ¿sabe por qué? ¿Sabe qué es lo más difícil de una persona de esas a la hora de convertirse en Cristo? Porque como supuestamente si usted es nueva, usted es un ser que espiritual. Entonces la gente dice, no, es que fulano, es que eres tan espiritual. No, es que me engañas, tan espiritual. No, es que pensó, y usted termina creyéndose esa mentira. Entonces cuando usted le comparte de Cristo y le dice, mira, ese plan que tú tienes no es el plan que te va a llevar a la salvación. El Señor tiene el plan. No es el plan que tú tienes elaborado en tus fuerzas, es el plan que te está ofreciendo por la fe. ¿Sabe qué es lo que más le pasa a una persona de esas? Reconocer que realmente no eres espiritual. Ser derribar la soberbia más grande. ¿Por qué? Porque todo el tiempo la gente le decía, eso es tuyo, increíble. Entonces por eso dice, derribando ¿qué? La altivez. Mire, una de las cosas que yo le doy gracias a Dios del milagro de la conversión de mi vida, porque obvio, lo hizo el Espíritu Santo. Estoy leyendo yo la Biblia e inmediatamente el Espíritu Santo me redarguye. ¿Y qué es lo que me permite ver y reconocer en ese momento? Increíble, después de tantos años, y tenía 18 años, y de estar yo resistiéndome a que la gente me daba consejos. Pero lo increíble fue lo que el Espíritu Santo hizo en ese momento. ¿Qué fue lo que yo mismo concluí apenas leí el texto? Y me convenció. Ellos querían la razón. Y yo reconocí que yo estaba equivocado. Inmediatamente ahí empezó la transformación. Yo mismo vi a mis profesores, a mi hermana, a las personas que se acercan y me decían, mire, usted va mal, por ahí no es. ¿Qué pasa con su vida? ¿Por qué esa rebeldía? ¿Por qué esa necedad? ¿Y qué le decía yo? Yo entre mí pensaba, a mí me da la risa, yo por dentro me pedía. A los alumnos no les decía nada, a los demás les decía, mire, vea, ¿usted iba a subir? Porque uno está convencido que uno todo lo tiene bajo control. Pero cuando el Espíritu Santo viene y te ilumina inmediatamente, tener que reconocer, pero le doy gracias a Dios, porque solo Él lo convence a uno. Y es lo que está pasando aquí, mira, dice, derribando argumentos, esa altivez, que contra qué se levanta, mire, ahí lo dice, el conocimiento de Dios. Se levantes contra el conocimiento de Dios, no quiere que el conocimiento de Dios permee la vida de uno. Y te recuerdo, el Himalaya, el Himalaya está en la frontera entre Nepal y la India. O sea, el famoso donde está el monte Everest. Y resulta que el Himalaya es tan alto que cuando las nubes vienen para traer la lluvia a Nepal, no pueden pasar. Y entonces usted de aquí, del Himalaya para la India, son los pastos gigantes. Y del Himalaya hacia Nepal es un desierto lleno de piedras. ¿Sabe por qué? Porque esa montaña, esa cadena montañosa, no deja que pasen las nubes para que den el agua. Así pasa cuando nuestra altivez
No permite que la palabra de Dios se vea. Pero ¿sabe qué? Dios es más poderoso. Y por eso dice que Él derriba esas cadenas montañosas, esas cadenas de altivez que hay en nosotros, y finalmente la palabra que permeará en nuestro corazón. Y ahí lo dice, que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo ¿qué? Esos pensamientos necios, dañinos, nocivos, destructivos, derrotistas, ruminosos, todo ese pensamiento incrédulo, lleno de incertidumbre, vacíos, de desamor, de decepción, de frustración, todo eso ¿qué? Lo lleva cautivo ¿a dónde? A la obediencia. Y entonces uno ya ¿qué? Ahí, porque la obediencia es fe. La obediencia es fe. ¿Sí sabía que la obediencia es fe? El que cree obedece. Mire, vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos para que usted vea que la obediencia es fe. Hebreos 4. Hemos dicho 3 y 4. 3, versículo 16 en adelante. Dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Póngale cuidado. Y vemos que no pudieron entrar a causa de qué? Incredulidad. Y entonces pasa inmediatamente 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo una promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ojo, miren lo que dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aproveché el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañado. Porque exactamente no había qué. Por eso mire, cuando uno es obediente es porque hay fe. Cuando uno es desobediente es porque hay incredulidad. Entonces volvamos. Ahí lo ven, levantan y llevando cautivo todo pensamiento que a obedecer, a tener fe en el Señor. Y cuando usted tiene fe en el Señor, usted obedece y usted camina por fe. Romanos 1, 16 al 17, otro punto de aplicación. Por eso, miren, aplicándolo a la misma vida que estamos hablando, a la vida conyugal, a la paternidad, aún a nosotros como hijos, a la honra de nuestros padres, ¿sí? A nuestro trabajo, a nosotros como trabajadores, al empleador. En todo aspecto se requiere fe. Obvio, hay momentos en que en la vida conyugal las cosas no van bien. No van bien. ¿Y cuál es la salida de muchos? Pues se bajan del barco porque obvio viene la incredulidad, viene la adversidad, vienen tantas situaciones, y ahí es donde uno requiere que cree, Señor, para que nos ayudes, para que podamos levantar, para que podamos ver un mañana distinto. Lo mismo pasa uno a veces en la crianza con sus hijos. A veces de pronto no son lo mejor, no son con todo el potencial del mundo, y a veces tienen sus debilidades y tienen sus... Pues, ¿qué hace más un padre a veces? Se entiende, porque no hay fe para perseverar. Y a veces los hijos, obviamente, a veces hay dificultades en nuestra relación con nuestros padres. ¿Por qué? Con nuestra manera, con nuestra forma, nos resistimos, nuestra rebelión. Pero por medio de la fe, cuando empezamos nuevamente a obedecer, empezamos a darnos cuenta que mi papá no es tan malo, que mi mamá no es tan mala. Yo tenía mis diferencias con mi papá, pero gracias a la vida cristiana empecé a verlo con otro modo. Y luego, mire, a los 13 años, mire lo que es la soberbia. 13 años, que yo a veces veo un niño de 13. Amparito, ¿cuánto tiene Matías? 11 añitos. Póngale usted 2 añitos más, un niñito. Resulta que yo tenía que pasar la autopista y tenía que pasar la quinta para coger el bus. 13 años. Y yo tenía la costumbre de ir a mi papá, darle un beso a la mejilla y pedirle la bendición. Y ese día fui, le di el beso a la mejilla, le pedí la bendición y él me dijo: tenga mucho cuidado al pasar la autopista. Vea, eso fue, hubiera sido mejor
que me hubiera hecho, que me hubiera pegado. ¿Sabe qué? Fue tan la soberbia que me dio que dije, no le vuelvo a pedir la bendición a mi papá. ¿Sabe qué dice? 13 años tenía yo. 13 años. Y no lo volví a hacer nunca. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que conocí la iglesia. Y entendí la cantidad de años que perdí. No haber perdido más, porque mi mamá lo seguía haciendo, pero mi mamá. Y cuando ya conozco al Señor, empiezo a ver por la fe. Ese es el para. Y que Él me lo dijo, porque Él quería que me para. ¿Sabe qué es lo más grande? Que yo soy peor por mis hijos. La vida me mostró por qué era que yo hacía. Y entonces un día tomé la decisión y volví, me acerqué y volví otra vez a darme su beso y a pedirle la bendición. Y así seguí y empecé a hacerlo. Y entonces yo pensé, no, bueno, mi papá pensará que esto es una rutina religiosa o una rutina, ¿no? Pero un día el hombre llegó, venía por ahí de jugar en el billar del barrio y yo estaba en la casa. Y venía ya el hombre como vive en fritanguería, era presidente del hombre. Y le abrí yo la puerta y apenas se me vio, nunca se me olvidó. Le sonrió y inclinó la cabeza. Uno cree que para ellos no es necesario, para ellos no es importante, pero sí. Y hasta el último día, recuerdo, el último día me despedí de él y le dije su beso, porque a veces él se quedaba dormido ya cuando tuvo sus dolencias. Y yo me acercaba despacio a veces, él siempre alcanzaba y no solo me acerqué. A veces dije, por eso necesitamos la fe, para romper toda esa maraña de mentiras que el diablo nos mete. Toda esa cantidad de engaños que nos impide expresar la fe. Y perder el tiempo que tenemos. Porque cuando las cosas se van, ya no puede volver. Por eso doy gracias a Dios por permitirme haber restaurado ese espacio. Una vez un amigo me acompañó a hacer una vuelta a la casa y llegué ya, voy a ver los documentos. Llegué yo contento y saludé a mi papá de beso y el abrazo, mi mamá de beso y abrazo. Entramos, hicimos la diligencia, salimos en el carro y a mitad de camino él paró en serio. Se quedó mirando y me dijo, ¿cómo haces? Yo pensé, yo le digo, ¿qué hice? Yo digo, ¿cómo haces para abrazar a tu papá de esa manera? Digo, yo ya voy a cumplir 45 años y solo 2 veces he abrazado a mi papá. El día que me gradué y el día que me casé. ¿Cómo haces? Y yo dije, no sé, además, yo no sabía que eso era una bendición. Yo no sabía que otros no podían hacerlo. Pero ¿sabes cuándo obedece uno? Por eso dice entonces Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para qué? Para a todo aquel que qué. Al que cree, eso estábamos hablando de y dice, el judío primeramente, también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela ¿por qué? Por fe para fe. Y para. Porque justo. Entonces, mira, muchas veces estamos viviendo es por la agonía de nuestros esfuerzos y no hemos entendido que si nosotros creemos y obedecemos, Él hará lo imposible. Es que no es mi fuerza. Mira, la Biblia nunca te está llamando a hacer nada en tu fuerza. Porque tu fuerza, ¿qué? Tu fuerza es limitada. ¿Para qué Dios nos va a llamar a hacer algo con nuestra fuerza si a Dios mismo le consta que nuestra fuerza es limitada? ¿Acaso Dios no se hizo hombre? Jesús, el Dios se hizo hombre. Y Él vio los límites que tiene la naturaleza humana. Entonces Dios no nos ha dejado solos, por eso nos ha llamado a creer, y por la fe Él nos da su justicia, y por la fe vivimos el resto de la vida cristiana. Entonces Él dice, pero acuérdense que la fe ¿qué? La fe actúa, la fe tiene un fruto, tiene unas acciones. Entonces no se desgaste pensando qué voy a hacer, crea, que en la medida que usted crea, las acciones van a aparecer. Dice entonces de igual manera, para terminar, Hebreos 10, 32 al 39.
Así entonces estamos, que muchas veces toca abrazo partido, pero descansando en el Señor, perseverar, perseverar y perseverar. Resulta que estos destinatarios de Hebreo, ellos habían conocido al Señor. Por la fe vieron la gloria del Señor. Pero ¿saben qué? Es increíble lo que puede pasarle a uno a veces. Ellos querían más bien quedarse con la sombra de un elemento que daba esa sombra y no con el elemento mismo. En pocas palabras, ellos querían quedarse con la sombra de Jesucristo y desechar a Jesucristo. Entonces ellos querían ser religiosos, pero no querían vivir por la fe en Jesucristo. Y ellos pensaron, es que es más fácil. De pronto algo los frustró, de pronto las adversidades los hicieron bajar los brazos, de pronto alguna situación, porque así pasa. Nosotros tenemos una lucha tremenda como creyentes y a veces se presentan situaciones que nos hacen que devolvernos. Y mire lo que dice: pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, mire, sostuviste gran combate de padecimiento. Esa es la vida. Por una parte, ciertamente que los humillados fueron hechos espectáculos, se rieron, y muchas veces se ríen de alguien que abraza la fe. ¡Ay, allá viene el evangélico! ¡Ay, allá viene el sancocho! ¡Allá viene el sancocho no sé qué! Y luego dicen, y por otra, miren, una cosa es que se gusta, pero por otra, ¿qué? Llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también los compadeciste, y el despojo, mire, los despojaron de sus bienes. ¿Pero qué dicen ellos? Hicieron finalmente con gozo. ¿Pero qué pasó? Dice, sabiendo que tenían una mejor y perdurable herencia, ¿dónde? En el cielo. Entonces, ¿qué le dice el autor? Mire, no pierdan esa confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria que la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe, ¿verdad? Vivirá por fe. Si retrocediéramos, no agradaríamos, ¿cierto? Si retrocediéramos, no agradaríamos mi alma, dice la voz divina, la providencia. Pero, contesta el autor, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen que para preservar. Ese es el escudo de la fe. Por lo tenemos que revestirnos de él para cada acción, para cada actividad. Miren, ¿cuánta gente aún hablando de la fe ha empezado, ha tenido emprendimientos y no, pero se han mantenido, se han mantenido? Y usted los escucha y ellos cuentan, ¿no? No, mira, al principio de esto, yo quise un plan capital, y yo dije, no más, no, yo no voy, no, yo no hago, pero ¿qué? Alguien los llamó a creer, los llamó a perseverar con fe, y hoy en día han alcanzado mucho. Así entonces, en cada área de nuestra vida, necesitamos protegernos con qué? El escudo de la fe. Que empieza a trabajarnos por dónde. El enemigo con los dardos de qué? Del fuego del maligno, que es la incertidumbre, la incredulidad, la duda, la tentación, el engaño, como ya vimos. Pero ¿cuál es el llamado entonces? Por fe, obedezcámosle a Dios y veremos tarde que temprano que su